La Asociación de Familiares y Amigos de Molotraer estaremos muy pronto en las universidades de la juventud ecuatoriana sensibilizando el problema de la desaparición, el problema de la injusticia, el problema de la desaparición de las personas. Walter fue un hombre solidario, infatigable por la defensa de los derechos humanos, por encontrar a Carolina y todos los demás desaparecidos. Sin embargo, no pudo saber de Carolina y su vida se le acabó. Vino aquí al desaparecer su hija, que fue en el 28 de abril del año 2012. Siempre que veía una foto de un desaparecido, se paraba a coger la foto para poder llamar a los familiares. Es su energía, ¿no? Esa voluntad grande, enorme que él tenía para realizar todas las tareas necesarias para buscar a su hija. Él ayudó a que formen la ASJADE, ¿no? Para ayudar a las personas demás que teníamos familiares desaparecidos y las autoridades no nos atendían. Él siempre hablaba por todos y cada uno de los desaparecidos y todas las cosas que se ha querido conseguir, él siempre ha luchado por todos. Él era el líder en organizar el plantón, la reunión. Él fue el que nos enseñó en serio a exigir nuestros derechos. Asómense, les buscamos, la guerra sucia acabó, pero libres no les hallamos, tampoco en una prisión, no acepto amigos oírles llamar. Donde Walter Garzón, una persona muy ecuánime, con una voluntad grande, y era fácil de uno, es decir, no sentirse que no sea parte de él, uno se sentía identificada con él. Yo conocí a Walter Garzón en los primeros días de mayo del año 2012, cuando vino él de Colombia, porque su hija Carolina había desaparecido pocos días antes, exactamente el 28 de abril, de la casa donde ella vivía con algunos amigos en el sector de Paluco, Monjas. Él, desde el comienzo, planteó una serie de actividades, no solamente en la fiscalía y con la policía, sino que él empezó a tratar de conversar con todas las personas y todas las instituciones que tuvieran que ver con este tema de los desaparecidos, ¿no? Desde que Walter llegó a Ecuador, tuvo dos consignas fundamentales: encontrar a Carolina y encontrar a los miles de desaparecidos que, como su hija, no habían vuelto a casa. Y Walter tuvo una forma maravillosa de soportar su dolor, y fue la solidaridad y la militancia. Yo me acuerdo, yo vi a Walter a finales de mayo del 2012 cuando él llegó, y yo para ese tiempo no vivía en Quito. Yo viajaba muchísimo por temas de trabajo. Entonces estuve con él como los primeros días de su llegada, y él tenía un equipo de abogados que le apoyaban desde INRED. Entonces yo me alejé del caso. Y yo volví a ver a Walter después de 6 meses. Un día yo iba en un taxi y el taxista tenía puesta la emisora, y estaba Walter dando un discurso así fuerte y fervoroso contra el Estado, responsabilizándolo de la desaparición de su hija, convocando a que los familiares de otros desaparecidos dejaran la inercia y empezaran a exigirle al Estado respuestas, porque pese a que las desapariciones de sus familiares no eran forzadas, como lo cataloga la ley, eran desapariciones y el Estado tenía una responsabilidad. Walter fue el que encabezó todo el proceso de tener la organización, de tener ASFADEC. Walter fue el que nos dio la idea que debíamos asociarnos, fue la persona que nos animó a unirnos y no a cada uno estar luchando por su propio lado. Walter tenía las ideas clarísimas de cómo tenía que funcionar la organización. Entonces, en un momento no teníamos nombre, en un momento no éramos la asociación de familiares y amigos, nada de eso, éramos
un grupo de familiares de personas desaparecidas que nos estábamos reuniendo los miércoles de la independencia y de ahí íbamos trazando líneas de acción. Más o menos a los 6, 8 meses, 10 meses, en que ya había un cierto número de personas y que el Ministerio del Interior comenzó a tomar contacto con nosotros, en fin, ahí fue que decidimos formar la asociación, ponernos un nombre, buscar los estatutos, ver todo ese tipo de cosas que requeríamos para estar legalmente funcionando en el país. Yo conocí a Walter en una de las reuniones de FETRAPEC, cuando la organización recién se empezaba a formar. Él estaba aquí buscando a Carolina y entonces yo lo conocí en los inicios. Cuéntame, ¿cuál crees que fue el aporte de Walter a la organización? Darnos primero a todo el Ecuador, darnos la guía de de lo que debíamos hacer para buscar a nuestros familiares. Él nos fue como nos indicó. Nosotros al principio estuvimos perdidos, estuvimos más o menos como 1 año y medio sin saber qué hacer, porque solamente la única opción que teníamos era buscarlo por nuestra cuenta, pegar afiches, ir a las ciudades a preguntar si en serio lo habían visto. Pero él fue el que nos enseñó en serio a exigir nuestros derechos. Él siempre estaba atento a todas las fotos que recogía de las paredes, de los buses, de los postes, y él llamaba. A mí, por ejemplo, había veces que me llamaban de mañanita y me decía, doña Lidia, mire, hay esto, hay el otro. Sí, entonces, como digo, él era el motor, sí, el que nos daba esa energía para nosotros seguir viviendo, ¿no? Él siempre así veía personas que tenían sus familiares desaparecidos, siempre les daba la bienvenida cuando se integraban dentro de la asociación. Siempre fue una persona muy caritativa, nos ayudaba a todos cuando iba a la prensa, con carteles, hablando, buscando abogados, así que nos asesoren cómo poder seguir adelante en cada una de nuestras luchas. Además de su faceta humanista de solidaridad con las demás familias, yo creo que él habría que destacar el aspecto de militancia de Walter, porque él era miembro del Partido Socialista de los Trabajadores de Colombia, y él tenía claros sus ideales de que para que no ocurran estos problemas tan graves que están ocurriendo en la sociedad, para que no haya tanta injusticia, tanta desigualdad, él tenía sus principios ideológicos, políticos, de un socialista revolucionario convencido. Mi misión aquí solamente es llevarme a Carolina o saber qué pasó. Desde luego que Walter al asumir la búsqueda de Carolina durante 2 años y medio en Quito, su salud se fue deteriorando porque no encontró ninguna respuesta del Estado ecuatoriano, donde reinó fue la negligencia, la inoperancia, la falta de conciencia de este Estado. Y durante 4 años mantuvieron únicamente una sola hipótesis, sin ningún argumento, sin ningún fundamento, y desde luego que esto a Walter lo enfermaba, lo ponía muy mal. Entonces, a raíz de eso, Walter tuvo que regresar a Colombia, y aquí su salud pues peor se fue empeorando hasta ya no poder más, y hasta que partió de este mundo. ¿Qué pasó con Carolina? ¿Dónde está Carolina Garzón? ¿Y quién se la llevó? Y esa indolencia, esa negligencia estatal,
sumió a Walter Garzón en la depresión. Walter perdió a su mamá, porque cuando estaba aquí en el país, su mamá falleció sola. Walter era único hijo. Y cuando Walter se fue con un terrible problema de próstata, con un terrible problema pulmonar, pero fundamentalmente se fue triste. Y en Bogotá esa tristeza se lo carcomió. Esa profunda depresión a la que llegan los familiares de personas desaparecidas por la incertidumbre. El Estado ecuatoriano es responsable de la muerte de Walter Garzón. En diciembre tuvo que irse. Lastimosamente nosotros le pedíamos que se quede aquí, que exigiríamos al Estado que lo atienda, pero según él dijo que el Estado no lo atendía porque era un extranjero. Entonces su enfermedad de él, y entonces acá le vino a reemplazar Alex, la mamá de Carolina, y muchas veces por esas virtudes que él tenía, pues se les preocupaba de su salud, porque cuántas veces con los compañeros nos tocó aguantar aguaceros y aguaceros ahí frente al plantón en la Plaza Grande. Aguantábamos así, nosotros decíamos aquí resistiremos ante el agua y el sol, ¿no? Sí, entonces de Walter no me queda más que decirle que el inmenso amor que tenía por su hija, eso lo mantuvo vivo hasta que ya no pudo más. Por él, a mí me atendieron, digamos, nuevamente a abrir el caso de mi hijo. ¿Cómo recibió usted la noticia de que Walter había fallecido? Terrible. Así será mi fin también, seguir buscando hasta cuando yo me muera. Bueno, el legado que él dejó es que nosotros luchemos por nuestros derechos. Como él decía, los desaparecidos no son personas de segunda clase. Tenemos derechos y esos derechos tenemos que seguir luchando y tenemos que hacerlos en las calles, ya que el Estado ecuatoriano no nos responde. Por ejemplo, recuerdo muy bien cuando él decía, el Estado es culpable por acción u omisión, y en el caso de los nuestros es de omisión, porque el Estado no estaba preparado para todas estas cosas y tampoco tenía gente como para esto, ni políticas públicas tampoco para la desaparición de personas. Entonces a él le tocó luchar mucho, es decir, nació en el Ecuador una nueva etapa, llamémosla así, y una nueva organización que se conoció luego como ASFADEC. Nosotros responsabilizamos sin ninguna duda al Estado ecuatoriano y colombiano en la muerte de Walter, porque Walter tuvo que enfrentarse a un Estado ecuatoriano, a un Estado colombiano indolentes, sin ninguna conciencia, y la tristeza, el dolor, la incertidumbre, la impotencia de ver que no realizaban una búsqueda e investigación con responsabilidad, con profesionalismo. El legado de Walter es que tenemos que tomar conciencia de este hecho, unirnos las familias que tenemos amigos o familiares de desaparecidos. La generación de la DINASED y la división de personas desaparecidas en la Fiscalía son producto de Walter. Ha quedado la fortaleza que él nos deja a nosotros de seguir adelante en esta lucha y no desfallecer. Por la memoria de Walter, sigan en pie, se mantengan firmes y luchando y juntos, porque eso es lo que él hubiera querido.